Muy buenos días para todos nuestros afiliados, para nuestros clientes internacionales, a la charla virtual sobre fundamentos del sistema de gestión de seguridad ISO 28000 del 2022. Nos está acompañando Pablo César Valenzuela, quien es profesional de educación aquí en Icontec y será nuestro conferencista el día de hoy. Les recuerdo que si tienen dudas respecto a la charla, la pueden hacer a través de nuestro chat y Pablo nos va a ayudar a resolverlas al finalizar la sesión. Pablo, bienvenido, ¿cómo está? Nicolás, muchas gracias, muy buenos días, un gusto saludarlo. Bueno, saludando formalmente a nuestras empresas afiliadas, a nuestros participantes. Bueno, quiero pues recordarles que esos son espacios más informativos, espacios que todos los jueves tenemos definidos a esta hora en temas de actualidad, temas que consideramos que son muy pertinentes para lo que estamos viviendo hoy en día y sobre todo pues para mantener actualizados a todas nuestras empresas afiliadas y lógicamente pues a ustedes como participantes y como personas claves al momento de implementar, de mantener los diferentes modelos de gestión. En el día de hoy, en este espacio, pues vamos a tocar un poco lo que es la norma ISO 28000 con el enfoque que se le está dando en la versión 2022. Ustedes recuerdan, pues la versión anterior era una versión 2007 que se llamaba el tema de la seguridad de la cadena de suministro. ¿Sí? Hoy en día estamos hablando de la seguridad y la resiliencia. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad, pues empieza uno a ver que dentro de los temas de seguridad puede haber diferentes tipos de seguridad. Puede haber seguridad de la información, seguridad financiera, seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de ese tipo de seguridad está la seguridad a través de toda nuestra cadena de suministro, ¿cierto? Entonces empezamos a articularlo frente a los diferentes tipos de ¿qué? De seguridad. Entonces, pues esta norma va muy alineado, lo que se le quiso fue darle más temas de alineación con los temas asociados a continuidad del negocio, fortalecer mucho lo que es el tema de estructuras de alto nivel, se hace la actualización buscando la articulación con las otras normas de gestión, incluidos los temas de calidad, los temas ambientales, los temas de seguridad y salud en el trabajo, pero lo que se buscó fue alinearlo mucho más con los temas de continuidad del negocio, con todo lo que es las normas asociadas a la familia de la ISO 22300. En ese caso, la ISO 22301, que es la que nos establece los temas de continuidad del negocio. Entonces, pues en este espacio corto, pues vamos a mirar un poco lo que es el tema del enfoque, mirar en sí lo que es la estructura de esta actualización de la norma ISO 28000, ¿sí? Que va a ser clave para lo que es la gestión frente al tema de la seguridad a través de todo lo que es nuestra cadena de suministro. Para eso, pues inicialmente tenemos que centrarnos en cuáles son las preocupaciones globales, ¿cierto? Las preocupaciones globales, de dónde viene todo este tema. Entonces vamos a empezar a ver que el tema de la seguridad y la resiliencia o los sistemas de gestión de la seguridad siempre parte de algo que llamamos la gestión del riesgo, ¿cierto? Recuerden que siempre vamos a tener una serie de eventos que tú tienes que empezar a mirar qué tanto yo estoy blindándome frente a esa serie de riesgos. Dentro de esa serie de riesgos puede haber unos riesgos que pueden estar afectando todo lo que es el tema de la seguridad, frente a unas actividades que tú estás controlando directamente o contra una serie de actividades en las cuales tú puedes estar influyendo. Todas las actividades en las cuales tú estás influyendo puede estar relacionado con actividades contratadas externamente, ya sea con proveedores o con empresas contratistas, donde toda tu cadena de suministro. Entonces miramos cuál es el tema de preocupaciones y ya después lo que nos vamos a centrar es en la estructura de la norma ISO 28000 muy rápidamente, donde todo lo que está relacionado con los 10 capítulos que tiene esta norma. Y por último, pues, ¿qué es lo que uno esperaría encontrar en unas organizaciones que trabajan esta norma ISO 28000? Entonces, siempre tenemos que partir que toda organización, no importa su naturaleza, va a tener una serie de retos organizacionales. Depende de qué, cuáles son los retos. Esos retos organizacionales van a depender mucho de las mismas necesidades organizacionales, del enfoque de lo que nosotros llamamos el tone of the top, que es el tono de la dirección, que es lo que quiere la alta dirección. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo tengo que empezar a implementar una serie de estrategias. Dentro de esas estrategias que yo voy a implementar están los modelos de gestión. Hoy en día tenemos más de 60 modelos de gestión,
muy interesantes. Lo que pasa es que hay algunos de ellos que tienen temas muy transversales o va a haber algunos de esos modelos de gestión que tocan unos temas muy específicos, unos retos organizacionales muy específicos. Entonces, hay organizaciones que uno de los grandes retos es cuidar o proteger toda la imagen o reputación, todo su goodwill, ¿cierto? Entonces, nos blindamos frente a cualquier mala práctica laboral, cualquier mala práctica ambiental, cualquier mala práctica que puede estar afectando el gobierno corporativo o puede estar afectando la ética empresarial o la ética organizacional. Hay organizaciones que lo que quieren es proteger es el conocimiento. Cuando hablamos del tema del conocimiento, puede estar muy relacionado con los activos intangibles. Hay otros que son los activos tangibles, que es lo que nosotros llamamos los activos productivos, o los activos físicos, o los activos tangibles, que en esos activos productivos, pues uno qué es lo que busca con esos activos productivos, prácticamente la generación de un valor, ¿sí? Trabajando tres componentes, algo que nosotros llamamos el tema del desempeño, el tema de los costos y el tema de los riesgos. Entonces, hacer que mis activos realmente generen ese valor, generen ese impacto que yo estoy buscando por medio de el uso de mis activos, que normalmente está relacionado con el core del negocio. Hay organizaciones que lo que buscan son los temas de sostenibilidad. Cuando hablamos del tema de la sostenibilidad, está el componente ético y financiero muy fuerte, pero hay un componente muy particular que es el componente ético. Por eso estamos hablando de los sellos de sostenibilidad. El componente social que va muy relacionado con el valor público. Cuando uno habla del valor público es el impacto positivo que puede estar generando una organización en un grupo de interés, en la sociedad, ¿sí? En unos estudiantes, en una comunidad, en su grupo de interés, en sus stakeholders, ¿sí? Hay otras organizaciones que sus retos organizacionales es buscar los temas de competitividad. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo empezar a establecer una ventaja competitiva sostenible? Normalmente las organizaciones cuando establecen una ventaja competitiva sostenible están enfocados a tres elementos. Uno, calidad del producto o del servicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Relacionado con el tema de la calidad del producto o del servicio, siempre hay algo que se llama el trato humano. Entonces, muchas veces el trato humano es un factor diferenciador en una organización. Los temas de productividad que están relacionados con recursos, con eficiencia, pero hay un elemento muy importante que es la innovación y la creatividad. Hay otras organizaciones que lo que buscan es que sus unidades de negocio sean rentables, controlando temas de qué, de costos, una estrategia muy de costos, los activos financieros que están relacionados con las inversiones que yo realizo, los retornos, la gestión de mis proyectos, los clientes con dos componentes, un tema de satisfacción, fidelización, pero hay otras organizaciones que lo que buscan es garantizar la continuidad del negocio, la continuidad de las operaciones. Entonces, aquí hay unos componentes muy importantes que están relacionados con la resiliencia. Por eso uno está hablando de la seguridad y la resiliencia. La seguridad es hasta qué punto yo empiezo a analizar unos entornos que me pueden estar generando una serie de eventos, unos riesgos que pueden estar afectando la seguridad, que pueden estar afectando la continuidad del negocio, operaciones, pero también yo tengo que empezar a tener la capacidad de responder frente a ese tipo de situaciones. Pero también yo tengo que tener la capacidad de volver otra vez a operar la capacidad. Y eso es lo que uno llama lo que es el tema de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una organización de volver a operar, ¿cierto? Frente a la materialización de escenarios de qué, de crisis o escenarios de qué, de interrupciones. Entonces siempre vamos a tener una serie de qué, de eventos o amenazas del tema de qué, del contexto. Entonces, lo primero que tú tienes que empezar a gestionar es un tema del contexto. Recuerden que siempre vamos a estar asociados a un contexto que hace que las organizaciones sean temas vulnerables, ¿cierto? Entonces, hablamos de contextos vulnerables, contextos inciertos, contextos cambiantes, contextos ambiguos y contextos superfluidos. Eso es lo que llamamos los contextos VICAS, ¿sí? Recuerden que todo esto es un tema que dinámico, ¿cierto? En el cual puede haber una serie de qué, de incertidumbre, ¿sí? Recuerden que la incertidumbre es no saber qué puede suceder en un periodo de tiempo. Siempre la incertidumbre está relacionado con la capacidad que tiene una organización de conocer el comportamiento de una serie de variables, ¿cierto? Entonces, cuando tú ya tienes definido cuáles son los retos organizacionales, tienes que empezar a hacer una lectura de tu contexto. ¿Qué tanto el contexto hace que mi organización sea vulnerable? Y esa vulnerabilidad va muy relacionado con cuatro elementos. Cuando tú empiezas a hacer un análisis de vulnerabilidad en tu organización, tú siempre tienes que empezar a analizar cuatro elementos.
Uno es procesos. ¿Qué tanto los procesos están preparados? ¿Qué tanto los procesos son dinámicos? ¿Son estandarizados? Las personas, ¿qué tanto las personas están preparadas para la gestión del cambio, para los riesgos? El tema del mindset, fortalecer todo lo que es la mentalidad de poder hacer las cosas, ¿sí? Entonces, tú siempre lo primero que tienes que empezar a trabajar es el tema de las personas, la mentalidad de las personas. ¿Por qué? Porque cuando hay escenarios de interrupciones o crisis, siempre hay un tema de ansiedad, hay un tema de temor, ¿sí? No sabemos qué puede estar sucediendo. Lo otro está relacionado con la infraestructura tecnológica y hay algo que es la infraestructura física. Entonces, son cuatro variables que tú tienes que analizar para determinar qué tan vulnerable eres tú frente a la materialización de una serie de qué, de eventos. ¿Temas de qué? La incertidumbre, vulnerabilidad, incertidumbre, no saber qué puede estar sucediendo. Recuerden que esa incertidumbre está asociada a la calidad y cantidad de información que tú puedas tener sobre el comportamiento de una variable. Un entorno que cambiante. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener y analizar hasta qué punto la organización tiene una actitud hacia el cambio. Tú puedes tener una actitud pasiva, reactiva, preventiva y prospectiva. Pasiva, reactiva, preventiva y prospectiva. ¿Cuál es tu actitud frente a lo que es el tema del cambio? Ambiguo. ¿Hasta qué punto interpretas tú el tema de la información? ¿Hasta qué punto tú estás preparado para ese entorno? Y lo otro es superfluido. ¿Por qué? Porque está relacionado con una serie de qué? De información. Otro de los componentes claves pues está relacionado para garantizar el tema de la seguridad de mis operaciones. Y ahí es donde aparecen los diferentes modelos. Entonces, si yo tengo estos retos organizacionales, tengo que hacer una lectura, ¿cierto? De el entorno. ¿Qué tanto estas variables que pueden ser previsibles o pueden ser imprevisibles nos pueden estar afectando? Entonces, hay unas metáforas muy interesantes que les recomiendo que hagan una serie de lecturas, documentarse un poco en eso. Hay dos metáforas muy interesantes que lo que nos dice es que cualquier organización siempre va a estar expuesto a una serie de eventos que pueden ser eventos imprevisibles y eventos previsibles. Cuando uno habla de eventos imprevisibles, estamos hablando de una metáfora que se llama los cisnes negros. Su origen está en Nassim Taleb, ¿cierto? Es un periodista estudioso de algunos temas, sobre todo temas financieros, temas tecnológicos, que lo que nos dice es que cualquier organización puede estar a eventos que de alguna manera pueden ser imprevisibles. Cuando uno habla de temas imprevisibles es que en ningún momento la organización tiene información frente a ese tipo de evento o esa situación. Y hay otros que lo que nos dice es que pueden estar expuestos a eventos previsibles, que es lo que nosotros llamamos como los rinocerontes grises. Su autora es Michelle Walker, que es una periodista muy enfocada a lo que es el tema financiero. Lo importante de esto es que tú siempre tienes que estar generando una robustez organizacional y esa robustez organizacional va a depender de la capacidad que va a tener la organización frente a abordar esa serie de, ¿qué? De eventos, ¿cierto? Que la robustez organizacional está relacionado es con esa capacidad que tiene la organización de abordar dichos riesgos, dichas oportunidades. Entonces, lo que nos dice es a que hoy en día vamos a tener algo que llamamos las preocupaciones globales, enfocados a lo que es la seguridad de mi cadena de suministro, ¿cierto? Entonces, hay un tema de qué, un intercambio comercial, cada vez estamos más abiertos al tema de tratados de libre comercio, contextos muy dinámicos, proliferación de diferentes conflictos bélicos, amenazas terroristas, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Y todas estas situaciones pues están asociadas a nuestros negocios, a lo que es la continuidad de nuestras operaciones. ¿Sí? Entonces, lo que se busca con esto es que yo debo empezar a tener una serie de qué, de información y empezar a mirar cómo esa serie de variables de ese tema del contexto tienen la capacidad de afectar la continuidad del negocio, la sostenibilidad, las operaciones, los niveles de rentabilidad, los temas reputacionales, el valor público, niveles de satisfacción, niveles de fidelización. O sea, hasta qué punto toda esa serie de variables pueden tener esa capacidad de afectar esos retos organizacionales. ¿Por qué? Porque el centro de todo está es en la capacidad que tiene la organización de proteger lo que yo considero que me genera valor.
Entonces, va a haber una serie de qué? De fuentes afectando a los temas de seguridad. Frente a eso está el tema bélico, está el tema de amenazas terroristas, está el narcoterrorismo, ¿cierto? Pero lo que yo tengo que empezar a analizar es qué tan vulnerable soy frente a la materialización de dichos eventos. ¿Para qué? Para que las mismas organizaciones puedan establecer una serie de qué? De estrategias para minimizar esos riesgos y fortalecer mi cadena de suministro, ¿cierto? Ya estableciendo controles o fortaleciendo ese relacionamiento con aquellas actividades o con ellos actores en los cuales yo puedo tener un tema de qué? De influencia. Entonces, va a haber temas de qué? Temas de terrorismo, ¿no? Recuerdan ustedes que todo esto parte de CITIPAD, ¿cierto? Fortalecer todo lo que es el tema de terrorismo. Recuerden que desde aquí es donde nace todo eso, por allá en el tema del atentado de las Torres Gemelas, que eso se conoce como un cisne, como un cisne negro. El tema de lavado de activos, financiación del terrorismo, todo lo que está relacionado con temas de SARLAF, actividades de qué, de narcotráfico y tal, esa es una actividad que viene en crecimiento. ¿Por qué? Porque aparecen diferentes grupos al margen de la ley, en los cuales su actividad principal económica es el tema de qué, narcotráfico. Están las actividades de qué, de contrabando, ¿cierto? Golpe contra el licor adulterado, el cigarrillo contrabando, en épocas del año donde más se materializa ese tema, diagnóstico, contexto, organizacional. Hay uniformados en la mira por megaenvío de cocaína. Incautan 246 kilogramos de cocaína en un buque carbonero de Magdalena. El robo de cargas ha aumentado ¿qué? En Europa, en el Medio Oriente, en temas de África, por todo lo que es el mapa de riesgos que vamos a ver ahorita, donde se tiene identificado a partir del tema de las Naciones Unidas, ¿sí? Qué países son los que pueden tener una mayor vulnerabilidad a la materialización de todos estos riesgos de seguridad. Un polizón cae de un avión en Londres y muere. Alertan por aumento de polizones en los transportes de carga. Esto es algo que se ha materializado en Colombia en los últimos años. Ha generado afectaciones en la seguridad, robos de mercancía. Investigan posible uso de camioneta, ¿cierto? Como carro de valores en el Tolima. Fiscalía detiene al capitán de barco chino que transportaba una serie de armas. Encontraron tres polizones en el timón de un barco que viajó 11 días desde Nigeria hasta las Islas Canarias. Recuerden que hay algo muy fuerte que estamos viviendo hoy en día, son los temas migratorios, ¿sí? España incauta 4.500 kilos de cocaína en barco que transportaba ganada desde Colombia. Autoridades desmantelaron una red dedicada al contrabando de textiles en Bogotá. Decomisan material explosivo que iba en un bus rumbo a la frontera. Actividades de extravío de equipaje, ¿cierto? En vuelos nacionales e internacionales. A pasajera le hurtaron el portátil en un bus público que viajaba de Tuna a Barbosa. Y hay una serie de qué? De modalidades delictivas que pueden estar afectando a nuestro sector transporte, piratería, hurto técnico, autohurto, sustracción de mercancía en movimiento, que es algo pues que lo vemos hoy en día. Entonces, eso lo que hace es que las Naciones Unidas tienen empezado a identificar una serie de países donde somos más vulnerables a la materialización de riesgos que están ahí. Empezamos a ver que lo que está en rojo es la mayor vulnerabilidad que puede haber, ¿cierto? Que Colombia pues está en un tema de vulnerabilidad. Lo que pasa es que hay un extremo de vulnerabilidad. Todo lo que es el tema de Centroamérica, en algunos países, sobre todo fronterizos con Estados Unidos, en algunos países de Europa, ¿sí? Oriental, países de África, y todo esto está relacionado pues a lo que nosotros podemos empezar a analizar, lo que llamamos las matrices de riesgo, ¿cierto? Recuerden que la matriz de riesgo en temas de seguridad va a estar muy relacionado con qué, con los controles actuales que yo tengo. ¿Qué tan eficaces son los controles que yo voy a tener? ¿Sí? Eh, si ustedes ven normalmente las matrices de riesgo los tiene uno muy relacionados con temas de qué, probabilidad, impacto. Acá es muy importante la dificultad de detección, o sea, los controles actuales, los controles operacionales, los planes de control que yo puedo tener, qué tan eficaces, qué tan suficientes son esos controles versus el impacto que me puede estar generando. Entonces, esta matriz de riesgo lo que nos va a permitir a nosotros es empezar a identificar una serie de riesgos para poder priorizarlos. Es lo que nosotros llamamos en la gestión del riesgo el apetito del riesgo. Es la capacidad que tiene la organización de aceptar una serie de riesgos para empezar a priorizarlos y a partir de ahí tomar unas medidas de control. Entonces, prácticamente la seguridad está basado en este tema.
Yo tengo que empezar a identificar una serie de, ¿qué? De eventos donde puede haber unas diferentes fuentes, contextos, partes interesadas, datos históricos, datos estadísticos, necesidades, o sea, rinocerontes grises, cisnes negros, ¿cierto? Y un análisis interno frente a qué tan vulnerable soy a la materialización de esa serie de eventos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo tengo que empezar a qué? A priorizar. Entonces, la base de lo que es estos modelos de gestión basados en la seguridad y la resiliencia organizacional es esto que está acá, para empezar uno a qué? A priorizarlos. Hay unos estudios muy interesantes. El Foro Económico Mundial eh, todos los años emite un reporte de riesgos, que es lo que nos puede estar alimentando todas estas matrices de riesgos. Solo que nos puede estar alimentando también todo lo que es un diagnóstico o un contexto, tanto externo como interno, que es la manera, sí, como es el input para poder uno planificar estos modelos de gestión. Entonces, todos los años salen estos informes, los emite el Foro Económico Mundial, se llama el Reporte Global de Riesgos, en los cuales participan más de 800 expertos a nivel mundial, los catedráticos, investigadores, docentes, políticos, líderes, científicos en todo ese tema, y se empiezan a identificar una serie de riesgos que por su nivel de impacto y por su nivel de probabilidad van a ser parte de las agendas globales hoy en día. ¿Sí? Entonces empezamos a ver cómo toda esta serie de riesgos pueden estar afectando esos temas de seguridad. Normalmente esos riesgos, de acuerdo al Foro Económico Mundial, se clasifican en 5 tipos. Siempre va a haber unos riesgos de tipo económico, afectando el tema que financiero, economía, las bolsas de valores. Riesgos ambientales, va a haber unos riesgos geopolíticos, va a haber unos riesgos sociales y unos riesgos tecnológicos. Entonces, frente a cualquier tipología o categoría de esos riesgos, puede haber algunos que afecten imagen, reputación, continuidad, seguridad de las operaciones, temas de sostenibilidad, temas de competitividad. Lo importante de esto es que yo tengo que tener la capacidad de qué? De hacer una lectura de qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. Por eso es la capacidad que yo debo tener de evaluar el entorno de la organización, la capacidad que tiene una organización de darle cumplimiento a todas sus obligaciones, lo que llamamos hoy en día temas de compliance, temas de cumplimiento de tipo legal, de tipo voluntario. Entonces, todo esto que está acá hace parte de los desafíos globales. Cuando uno habla de los desafíos globales, son temas o son preocupaciones o situaciones que hacen parte de las agendas de gobierno. ¿Sí? Frente a ese tema, pues está relacionado el tema de sostenibilidad del agua, población, recursos, temas de democratización, brechas, temas de salud, capacidad de decisión, los temas de paz y conflicto. Pero hay un tema muy importante que es el crimen transnacional organizado. Entonces son temas que van muy relacionados también con lo que son los temas de seguridad. Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a mirar y hacer toda esa lectura que está acá de esos posibles riesgos, oportunidades, y qué tanto esos riesgos pueden tener una afectación en mi cadena de suministro. ¿Por qué? Porque esos riesgos pueden estar relacionados o afectando mi cadena de suministro, mi imagen, mi reputación, las personas, temas financieros, y dependiendo de ese análisis, ahí es donde tú tomas la decisión de cuál va a ser tu estrategia. Si tu estrategia puede ser más competitiva, más corporativa, una estrategia más funcional, ¿qué modelo de gestión me sirve a mí para trabajar esos temas? ¿Sí? Entonces ahí es donde aparece la importancia de nuestra norma ISO 28000. ¿Por qué? Porque puede haber, después de toda esa lectura, después de ese análisis de matriz de riesgos, riesgos que pueden estar afectando mi cadena de qué? De suministro. Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a preguntarte, y eso es desde el tema de contexto, diagnóstico. Entonces, ¿qué tanto esa serie de riesgos o eventos, partes interesadas, pueden estar contaminando mi carga con una serie de qué? De drogas ilícitas, todas esas noticias, toda esa preocupación a nivel mundial. Estoy expuesto a temas de qué? Pérdida, cambio, daño de mi carga. Pueden utilizar mi cadena de suministro, mis vehículos, mi operación, mi logística, mi distribución para contrabando de armas, insumos, explosivos, temas de polizones. Todas esas noticias que vimos allá, que es el contexto a nivel mundial.
Mis contenedores pueden ser muros de narcotráfico o temas de terrorismo. Si ustedes ven hoy en día con lo que es el tema de migración, frente a lo que ha sido el tema del Darién y la frontera México-Estados Unidos, este es un tema fuerte, fuerte que se está viviendo hoy en día. Puedo afectar o perder mis clientes, mis usuarios, por afectaciones, por incumplimientos. ¿Puede mi organización ser blanco de algún tipo de conspiración interna cuando se tiene identificado que alrededor del 85% de lo que son los sobornos, de lo que son los actos ilícitos, provienen de personal interno, personal que hace parte de la misma organización? Entonces, todo eso lo que nos lleva es a que yo tengo que estar preparándome para esa serie de, ¿qué? De eventos o amenazas. Esto que está acá es la base de lo que llamamos la continuidad del negocio. Por eso, este modelo, cuando se actualizó, se alineó mucho con lo que son los temas de continuidad del negocio, la gestión del riesgo, lo que son los temas de resiliencia, el análisis de vulnerabilidad, los planes de continuidad del negocio, los planes de control que yo puedo tener. Entonces, recuerden que vamos a tener que una serie de qué? De amenazas. Identifico las amenazas, qué tanta información tengo, analíceme los temas de vulnerabilidad. Yo les decía a ustedes que cuando tú analizas los temas de vulnerabilidad, siempre hay 4 elementos que tú tienes que analizar. Siempre vamos a analizar el tema de la vulnerabilidad de mis procesos. 2, el tema de las personas. 3, la infraestructura física. 4, la infraestructura tecnológica. ¿Y qué tanto estas amenazas pueden estar afectando la operación normal del negocio? ¿Por qué? Porque puede haber unos escenarios de crisis. Entonces, acá puede haber unos escenarios de crisis, que esos escenarios de crisis me pueden llevar a una interrupción del negocio. Pero tú tienes que empezar a analizar es qué tanta la organización tiene la capacidad, ¿sí? O de soportar un escenario de qué? De interrupción del negocio. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, ¿sí? Entonces ya aparece 2 temas muy importantes, que es lo que llamamos el punto objeto de recuperación, lo que llamamos RPO, que este punto objeto de recuperación está muy relacionado es con la información. O sea que siempre que se materialicen temas de eventos de seguridad, eventos de interrupciones, lo primero que tú tienes que recuperar es el tema de información. Información financiera, información de clientes, información de proveedores, procedimientos. Y lo otro es lo que llamamos el tiempo objeto de recuperación, que es lo que normalmente se conoce como los tiempos de resiliencia, que es la capacidad que tiene la organización de volver a operar nuevamente, no necesariamente al 100%. ¿Hasta qué punto yo tengo definido volver a restablecer el tema de qué? De operaciones. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios que uno tiene al momento de implementar este modelo de gestión, es fortalecer lo que está relacionado con la continuidad del negocio, identificando una serie de qué, de amenazas, haciendo análisis de vulnerabilidad, manejando escenarios de crisis, tiempos para recuperar temas de información, tiempos para volver a establecer lo que va a ser el tema de la operación y la continuidad del negocio. Entonces, son temas muy importantes, por eso uno de los cambios que tuvo esta actualización es una mayor alineación entre lo que es el tema de seguridad y resiliencia con lo que son los temas de continuidad del negocio. Entonces, algo fundamental en esto es lo que nosotros llamamos la resiliencia organizacional, que es la capacidad que tiene nuestra organización para resistir los efectos de un incidente. Recuerden que esos incidentes pueden ser incidentes que pueden ser previsibles o pueden ser, ¿qué? Imprevisibles. Aquí puede haber unos incidentes de temas de qué? De seguridad. Pero se habla de seguridad y resiliencia y adaptarse en un ambiente complejo y un ambiente que cambiante. Entonces, ahí donde aparece que nuestra norma ISO 28000, necesariamente esta norma ISO 28000 debe ayudar a responder una serie de qué? De preguntas. ¿Cuáles preguntas? Esas que vimos anteriormente. Este es un modelo normativo internacional basado en referenciales ISO, reconocido en más de 180 países. Es un sistema de gestión basado en la gestión del riesgo, en el pensamiento basado en riesgo, muy alineado con la continuidad del negocio. Esto es fundamental. O sea, un muy buen modelo de gestión de seguridad y resiliencia
es aquel que me va a garantizar a mí que la continuidad del negocio, que esto vuelva ¿qué? A operar. Siempre minimizando consecuencias, tanto de imagen, reputacionales, sobre todo consecuencias financieras o consecuencias que pueden estar afectando los temas de sostenibilidad y competitividad. Y es un modelo de gestión que está compatible con otros modelos de gestión. ¿Por qué? Porque se basan en lo que nosotros llamamos el ciclo PHOA. Pensamiento basado en riesgos, el enfoque por procesos, ¿cierto? ¿Alineado con qué? Con la norma de calidad, ambiente, seguridad y salud, inocuidad alimentaria, seguridad de la información, los temas de seguridad vial, los temas de continuidad del negocio y lo que es los temas de resiliencia organizacional. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por la estructura de alto nivel que tiene. Entonces, recuerden que lo clave de este modelo de gestión es hacer una lectura de ese ambiente global en el cual opera nuestra organización, ¿sí? Va a haber un ambiente externo también, ¿sí? Un ambiente externo. Va a haber también un ambiente interno. Todo eso es lo que nosotros llamamos el tema de, ¿qué? De contexto organizacional. Tengo que empezar a mirar el ambiente del proveedor, cómo opera el proveedor, pero también cómo opera el cliente. Entonces, tengo que hablar de qué? Un ambiente global, un ambiente externo, un ambiente interno, un ambiente del proveedor, un ambiente del cliente. Eso es lo que uno llama el tema del análisis del contexto, caracterización, temas de diagnóstico. Hay otras organizaciones que esto está relacionado con algo que llamamos la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es la capacidad de una organización de obtener la mejor y mayor información de un proveedor, de un cliente. ¿Sí? Y ya aparece algo que llamamos procesos prioritarios ascendentes y lo que llaman los procesos prioritarios descendentes. ¿Sí? Esto que está acá era lo que anteriormente llamábamos aguas arriba y lo llamábamos aguas abajo. Aguas arriba, aguas abajo. Hoy en día el modelo de gestión lo llama son procesos prioritarios ascendentes, procesos prioritarios descendentes. Pero igual es lo que está antes, ¿cierto? Proveedores, contratistas, comunidad, entes de vigilancia y control. Y abajo todo lo que es mis operadores logísticos, mis clientes, mis usuarios, mis cadenas de distribución, todo lo que es el tema logístico, todo lo que es el tema de los OEA, bueno, ok, todo lo que está relacionado con procesos prioritarios descendentes. Entonces, todo lo está relacionado con el tema de la cadena de suministro, procesos prioritarios ascendentes, procesos prioritarios descendentes. Recuerden que algunos de esos procesos prioritarios, yo puedo empezar a establecer una serie de ¿qué? De controles, pero también puedo establecer estrategias para influir. Siempre que nosotros hablamos de temas de influir, está relacionado o está asociado es con cambiar temas de ¿qué? Comportamientos. Esos son principios también de lo que uno llama el tema de mejoramiento continuo. Siempre el tema de mejoramiento continuo está basado es en la capacidad que yo puedo tener de exigirle, ¿cierto? A un proveedor, a un contratista, pero también la capacidad de exigencia que pueda tener esa parte interesada. ¿Sí? Hasta qué punto yo puedo alinearme con las mismas necesidades y exigencias de una parte interesada. Entonces, esta norma pues puede tener diferentes alcances dentro del tema de la cadena de suministro. Yo puedo empezar a incluir y trabajar con temas de control o influir sobre clientes, ¿cierto? Sobre mis proveedores, sobre algún tipo de qué, de autoridades o lo que nosotros llamamos un tema de qué, de intermediario. Entonces, todo esto que está acá es lo que me va a permitir a mí identificar lo que llamamos las partes interesadas. A partir de las partes interesadas, pues identificar dos temas. Temas de qué, requisitos legales, pero también identificar los requisitos de esas partes interesadas que podemos tener. Entonces, esta norma se basa en algo que llamamos la estructura de alto nivel. Los que conocen otros modelos de gestión, pues saben que esta estructura de alto nivel, cuando se llama estructura de alto nivel, es porque es la única estructura que tienen hoy en día los modelos de gestión. Son estructuras de excelencia.
son estructuras muy enfocados a lo que son los temas del éxito sostenido de las organizaciones, en las cuales vamos a tener 10 capítulos, ¿cierto? 10 capítulos. El capítulo 1, 2 y 3, llama objeto, campo, aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, se agrupan en algo que llamamos orientaciones, y lo que son los requisitos, que van del 4 al 10. Entonces, es una estructura basada en la estructura de alto nivel, 10 capítulos, 2 bloques, el bloque de orientaciones, el bloque de requisitos, pero también está basado en lo que es nuestro ciclo PHVA. Entonces, el capítulo 4, 5 y 6 son del planear, el 7 y el 8 del hacer, el 9 es el verificar y el 10 es el capítulo del actuar, el tema de mejora. Entonces, por eso se basa en lo que es el ciclo PHVA, como cualquier otro modelo de gestión. Entonces, recuerden que los modelos de gestión siempre deben ser una decisión estratégica. Entonces, tú siempre partes de un direccionamiento estratégico. Recuerden que cuando hablamos del direccionamiento estratégico, pues vamos a tener una misión, vamos a tener una visión. Hay otras organizaciones que establecen lo que nosotros llamamos la mega, que es la meta grande y ambiciosa, ¿cierto? Y dependiendo de ese direccionamiento estratégico es donde yo veo la necesidad de empezar a implementar mi modelo de gestión. Entonces ya empezamos a hablar de un contexto de la organización que va a estar relacionado con el capítulo 4, el tema de liderazgo, que es nuestro capítulo número 5. Dentro del tema de liderazgo, yo tengo que garantizar también que la política de seguridad esté alineada con qué, con el direccionamiento estratégico. Porque prácticamente la política de seguridad es esa expresión formal, ¿cierto?, de la alta dirección frente a ese compromiso de garantizar lo que es el tema de qué, de seguridad y resiliencia en mi cadena de suministro. Vamos a tener el tema de planificación que está relacionado con el capítulo 6, soporte, capítulo 7. El tema de la operación, nuestro capítulo número 8, que prácticamente en la operación la organización debe planificar, implementar y controlar procesos para cumplir requisitos y llevar a cabo las acciones planificadas. Pero también yo tengo que empezar a evaluar el desempeño de la organización. Cuando hablamos de la evaluación del desempeño, está relacionado con 4 herramientas. Herramientas de seguimiento, por un lado. Evalúeme el desempeño con herramientas de medición. Otra, la que llamamos auditorías internas. Y hay otras que llamamos la revisión por la dirección. Entonces, vamos a tener prácticamente 4 herramientas para poder evaluar el desempeño. ¿Y qué es lo que pasa con estas herramientas de evaluación del desempeño? Que me generan una serie de información. Y a partir de esa información, vamos a tomar una serie de, ¿qué?, de acciones. Por eso se habla de mejora, que está relacionado con nuestro capítulo número 10. Entonces, prácticamente la estructura de este modelo de gestión, muy alineado con otros modelos de gestión por la estructura de alto nivel que tiene. Entonces, modelo de gestión basado en el ciclo que PHVA, donde lo primero que me dice es establezca, implemente, mantenga y mejore un sistema de gestión de seguridad o de la seguridad, donde cuando nosotros hablamos del establecer es el planear. Prácticamente cuando se establece el planear, primero yo tengo que definir es qué es lo que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Una política, unos objetivos, unas metas. Establezca cómo lo va a hacer. Unos controles, unos procesos, procedimientos. Establezca cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer. Va a ser una serie de qué, de recursos. Impleméntelo. Yo operé la política de seguridad, implemente los controles. Aquí es donde aparece todo lo que es la planificación y el control operacional. Verifique, monitoree, revise, ¿cierto?, el logro de esa política, el logro de los objetivos, utilizando las 4 herramientas: seguimiento, medición, auditoría, revisión por la dirección. ¿Para qué? Para que pueda tomar una serie de acciones, que ya es el tema de actuar, lo que llamamos la mejora. 2 requisitos: mejora continua, no conformidades, acciones que correctivo. Entonces, prácticamente la estructura, como cualquier otro modelo de gestión,
¿Qué es lo que se busca con en esa actualización? Precisamente fortalecer y buscar esa coherencia con otras normas de sistemas de gestión. Eh, entonces, dentro de lo que es el tema de la estructura de alto nivel, pues aparece algo que es la introducción, que prácticamente es el capítulo que 0 y 1 de la norma, ¿sí? Nos establece pues que esto necesariamente son decisiones estratégicas. Prácticamente lo que hemos hablado en este momento es ese capítulo 0 y 1 de temas de introducción. Capacidad que tiene la organización de hacer una lectura de qué, de evaluar qué, su entorno, ¿sí? Su entorno interno y externo, qué tanto ese entorno puede estar afectando la cadena de suministro. Porque si ese entorno lo que está afectando son los temas de seguridad y salud en el trabajo, pues ISO 28 no va enfocado a ese tema, va enfocado a 45.000. Pero es, también me está generando temas de impactos ambientales. Pues ni 45 ni 28 te va a servir, 14.001. Entonces, todo va a depender es de qué, de la afectación que te puede estar generando. ¿Qué tan vulnerable eres? Por eso acá determine si existen medidas de seguridad adecuadas. Esa existencia de las medidas de seguridad adecuadas es la vulnerabilidad que tú puedes tener. ¿Qué tan vulnerable eres? Gestionar el cumplimiento de obligaciones legales, la capacidad de la organización de todo lo que es el tema de cumplimiento, tanto obligaciones legales como voluntarias. Eso es lo que llamamos compliance, ¿cierto? Que puede haber un riesgo. Alinear los procesos a los controles de seguridad para cumplir una serie de qué? De objetivos, que es lo que busca prácticamente este modelo de gestión. Hay un tema muy interesante que fue otro de los cambios que tuvo esta actualización de la norma de la 2007 a la 2022, que es una mayor alineación con lo que llamamos la gestión de los riesgos, con el tema de la gestión de los riesgos, ¿sí? Eh, Cuando uno habla del tema de la gestión de los riesgos, lo que se busca con ese tema es que las organizaciones empiecen a proteger lo que las organizaciones consideran que les genera valor, ¿sí? Por eso hay algo que llamamos los principios de la gestión del riesgo. Este es un tema muy enfocado a la ISO 31000, el tema de la ISO 31000, ¿sí? Entonces, los que conocen la norma ISO 31000, hay un capítulo que está muy asociado con lo que es los principios de la gestión del riesgo. Pues prácticamente es esto, principios de qué? El liderazgo visionario que podemos tener también algo relacionado con que es un enfoque de proceso estructurado y exhaustivo, eh, el tema que personalizado, un compromiso inclusivo de las personas, un enfoque integrado a la misma organización, a las mismas organizaciones, a los procesos. Esto es algo que dinámico, enfocado al tema de la mejora continua, porque lo que me va a permitir a mí es tomar acciones a partir de la mejor información que yo puedo tener disponible. El tema de la consideración de los factores humanos y culturales, como el tema de los errores humanos, como una fuente de incertidumbre, como una fuente de riesgos. Y lo otro es la capacidad de gestionar las diferentes relaciones que puede tener la organización frente a los actores que hacen parte de mis cadenas de suministro. Entonces, este es un tema nuevo, eso se incluye en la norma, precisamente en lo que es el capítulo número 4, ¿sí? Esto es normas genéricas aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones, por ejemplo, puertos en cualquier modalidad, de almacenamiento, operadores logísticos, transporte de carga en cualquier modalidad, sociedades de intermediación aduanera, empresas de manufactura, empresas de vigilancia que hacen parte, que hacen soporte en la cadena de suministro, ¿sí? Entonces hace que esta norma sea una norma muy genérica para ese tipo de organizaciones. Todo va a depender de tu decisión estratégica, todo va a depender de tu necesidad, todo va a depender de ese análisis de riesgos que tú puedes realizar y determinar qué tipología de riesgos es. Si son riesgos más relacionados
tema de qué, de seguridad, pero esa seguridad basada en el tema de qué, la cadena de suministro. La norma tiene un capítulo número 2 y como yo les decía a ustedes que hay una alineación muy fuerte con lo que son los temas de continuidad del negocio. Por eso, en el capítulo número 2, que hace parte del tema de las referencias normativas, ¿sí? El tema de las referencias normativas se basa en lo que es el tema de la ISO 22300. La ISO 22300 es porque la relaciona por el tema de los términos y definiciones. Entonces, esta norma trae unos términos y definiciones que están en la norma ISO 22300. Y la norma ISO 22301 la que me establece requisitos para poder implementar sistemas de gestión de continuidad del negocio. El capítulo número 3, términos y definiciones relacionadas con la 22300, como qué términos y definiciones, el concepto de organización, la alta elección, parte interesada, mejora continua, proceso, riesgos, desempeño, competencia, medición y monitoreo de eficacia, temas de gestión, política, objetivo, información documentada, que se conserva, que se mantiene, requisitos, auditoría, conformidad, no conformidad, acción correctiva. Entonces son términos y definiciones que están en el capítulo número 3. Ya después de eso, entonces, ¿qué es lo que aparece? Del capítulo 4 al capítulo número 10, que esto es prácticamente la estructura de esta norma, como les decía, una estructura muy enfocada a temas de alto nivel, donde hay unos temas que son muy propios de esta norma. Solamente sí o sí está en esa norma. Entonces siempre está el tema de qué, contexto de la organización, el diagnóstico que tú puedes hacer, la lectura de tu contexto interno o externo, el tema de las partes interesadas, pero en el tema de las partes interesadas está el tema de los requisitos legales, está el tema de los principios muy alineados con la gestión del riesgo, ISO 31000, el tema del alcance del sistema y lo que es el sistema de gestión de la seguridad, el enfoque por procesos que tenemos. Entonces, si ustedes ven, ¿qué marca la diferencia con otras normas? El tema de qué? De los principios, pero son principios muy alineados con lo que es la ISO 31000. El capítulo número 5, temas de liderazgo. Pues hablamos del tema de liderazgo y compromiso. Una manera de evidenciar ese liderazgo y compromiso está relacionado con la política de seguridad. El tema de los roles, responsabilidad, autoridad son temas que se mantienen con otros modelos de gestión. Aquí en el tema de la planificación está el tema de acciones para abordar riesgos y oportunidades, pero aquí hay que hacer un tema de una claridad, que esas acciones para abordar los riesgos y oportunidades que están acá son de los de gestión. Entonces, uno puede decir que en la norma ISO 28000 hay riesgos y oportunidades de gestión y hay otros riesgos relacionados con el tema de seguridad, o sea, con la operación. Entonces, el numeral 6.1 está muy alineado con el tema de qué? De contexto. Entonces, un riesgo puede ser incumplimientos, un riesgo puede estar asociado al tema de aumento en los costos de operación, ¿sí? Son riesgos de dónde? De gestión que vienen de dónde? Del contexto. Está el tema de objetivos de seguridad y planificación para lograrlos. Uno habla aquí de una serie de programas. La planificación de los cambios, que pueden venir de contextos, de nuevos requisitos legales, de nuevas necesidades, de nuevos riesgos, de oportunidades que tú vayas a implementar. El capítulo número 7, pues es un capítulo muy de apoyo, ¿cierto? Relacionado con temas de recursos. Dentro de ese tema de recursos, la competencia que pueden tener las personas frente a lo que es el tema de seguridad, la toma de conciencia, comunicación, información documentada, o sea, una estructura muy de otros modelos de gestión. Pero ¿qué marca la diferencia? Siempre marca la diferencia lo que es nuestro capítulo número 8. Y aquí es donde está el grueso, ¿cierto? De lo que es el tema de seguridad, o sea, los planes de seguridad está acá, la planificación y control operacional, los procesos y actividades, la evaluación y tratamiento de los riesgos, pero aquí sí está relacionado los riesgos de seguridad. Pero si ustedes ven,
hay dos componentes de riesgos, los riesgos de gestión y los riesgos de seguridad que están acá. Todas esas eventos que pueden estar generando temas de afectación ya a lo que es nuestra operación, suplantaciones de identidad, robos, atracos, incidentes de seguridad que se puedan estar afectando acá. A estos riesgos que yo identifico acá, pues voy a establecer una serie de ¿qué? De controles, estrategias, procedimientos, procesos y tratamientos de seguridad y algo aquí que llamamos los planes de seguridad, que está aquí en este numeral 8.6 donde se establece ya todo lo que son los contenidos que debe tener nuestros planes de seguridad. Pero como todo modelo de gestión, yo tengo que evaluar el desempeño. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Qué tanto este modelo de gestión aporta a esos retos? ¿Qué tanto me ayuda a mí a lo que es garantizar la continuidad del negocio? ¿Qué tanto me ayuda a mí a los temas de sostenibilidad, a los temas de competitividad, a los temas de cumplimiento? Entonces, tengo que evaluar el desempeño. Esa evaluación del desempeño pues está asociado a qué? Herramientas de seguimiento, herramientas de medición. Recuerden que siempre el seguimiento es algo muy cualitativo, la medición es algo cuantitativo. Tenemos los temas de auditoría interna y lo otro es la revisión por la dirección. ¿Qué es lo que pasa con esas herramientas? Que hay unas de esas herramientas muy de gestión, muy de procesos. Hay otras que son muy estratégicas, como es el caso de la revisión por la dirección. ¿Sí? Hay que tener claridad que este capítulo número 9 me genera aquí una información, que esa información me va a permitir a mí tomar una serie de ¿qué? De acciones. O sea, este es un input para lo que es la mejora continua. Y yo la puedo evidenciar de diferentes maneras. Que la mejora continua, pues yo la puedo evidenciar en la capacidad que tiene la organización de darle cumplimiento a sus requisitos, de abordar los riesgos, de implementar esas oportunidades, de estar preparado para los diferentes cambios, el análisis de vulnerabilidad que tú puedas tener, del logro de la política, del logro de objetivos, metas, de la implementación de una serie de estrategias, de la capacidad que puede tener la organización para gestionar los diferentes riesgos, ¿sí? La capacidad y la eficacia de implementar esos planes de seguridad que podemos tener, resultados de auditoría, resultados de revisión por la dirección, comportamiento de los indicadores de gestión que yo puedo tener. Y otro tipo de información puede ser negativa, que está relacionado con temas de qué, no conformidad. Recuerden que cuando hablamos de las no conformidades, siempre estamos hablando del incumplimiento de una serie de qué, de requisitos, temas de acciones correctivas. Entonces, necesariamente la capacidad que va a tener la organización de cumplir con esta serie de requisitos, pues lo que nos debe llevar es a que se tenga una serie de, ¿qué? De beneficios. Y ojalá cuando ustedes empiecen a desarrollar sus auditorías internas, lo enfoquen no solamente al cumplimiento de requisitos, porque eso va a depender mucho del nivel de madurez que tú tengas. Entonces, no solamente te enfocas al cumplimiento de requisitos, sino también es cómo la organización ha obtenido una serie de beneficios a partir de su sistema de gestión de la seguridad. ¿Hasta qué punto me está generando un tema de una ventaja comercial, una ventaja competitiva? Demostración de compromiso con la seguridad, generación de confianza, un punto de referencia internacional. Recuerden que ese es un estándar internacional, la misma equidad de marca, la capacidad que tiene la organización de gestionar los riesgos. Pero recuerden que hay riesgos de gestión y hay otros riesgos que son los riesgos de seguridad. Uno muy estratégico, el otro muy de la operación. Acercamiento al riesgo organizacional centrado en el negocio, la toma de decisiones clave basados en evidencias de riesgos y amenazas. Esto es fundamental, la resiliencia organizacional, la capacidad que tiene la organización de estar preparado, de manejar temas de escenarios de crisis, de garantizar todo lo que es el tema de las interrupciones, tener claro cuál es el tiempo para recuperar el tipo de información. Entonces, uno de los beneficios es que esto siempre nos tiene que llevar es a una mayor resiliencia organizacional,
reflejado en el tema de qué, de continuar el negocio. Esto es fundamental y como les digo, uno de los temas que se buscó más con este nuevo modelo de gestión, con la actualización, es una alineación a la continuidad del negocio. Los temas regulatorios, mejoramiento de los niveles, regulaciones con reguladores, menores niveles de inspecciones por la generación de confianza, temas de costos, ¿cierto? La capacidad que tiene una organización de cumplir con todas sus obligaciones, tanto legales como voluntarias. Y lo otro, pues, es una articulación con otros modelos de gestión, que es lo que va a permitirle a la alta dirección tener una mirada muy holística, ¿cierto? Muy global de qué es lo que está sucediendo. A veces cuando las organizaciones solamente tienen implementada una norma 9001, hay una visión muy parcial de lo que puede estar sucediendo, pero a medida que tú vas a empezar a implementar otros modelos de gestión, se amplía la información de entrada para la revisión por la dirección, donde eso va a ser un beneficio grandísimo para la alta dirección porque yo voy a tener una mirada mucho más global, mucho más completa, una mirada muy holística de lo que puede estar sucediendo en mi organización. Y sobre todo por los diferentes temas de seguridad, seguridad vial, seguridad de la información, seguridad en el trabajo, componentes ambientales y lo que puede estar relacionado con el tema de la seguridad del producto o del servicio que yo estoy ofreciendo. Entonces va a haber diferentes tipos de, ¿qué? De seguridad. Uno de ellos es la seguridad en mi cadena de suministro. ¿Qué otros beneficios esperaría uno encontrar? Una mejor gestión de recursos por la optimización, por todo lo que es el tema de la eficiencia, identificando una serie de qué, de prácticas ineficientes, una serie de prácticas que hacen que la organización sea mucho más vulnerable, mejor gestión del presupuesto en temas de qué, de seguridad por el tema de la matriz de riesgos que yo puedo tener. Recuerden que la matriz de riesgos, dos análisis, temas de impacto, pero también está relacionado con el tema de la vulnerabilidad que puede tener las mismas organizaciones. Un mejor gobernabilidad corporativa, gobierno corporativo, garantiza la protección del patrimonio de los clientes, la protección de los accionistas con temas de rentabilidad, los temas de utilidad y lo que es el tema de la escalabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son modelos de gestión que no necesariamente le aplica a grandes organizaciones, ¿sí? Puede ser una persona natural, ¿cierto? Donde puede estar prestando algún tipo de servicio que haces parte de la cadena de suministro, ¿cierto? Entonces puede aplicar estos diferentes modelos de gestión. Entonces, cuando tú haces un ejercicio de auditoría, uno lo que esperaría es encontrar una serie de qué? De beneficios, porque esos beneficios tú los traduces en temas de aspectos relevantes, en una serie de temas de impactos más de tipo ¿qué? Económico. Y esto es fundamental. Es que se ha reducido el tema de los niveles de inspección, sí, pero eso se ve reflejado en temas de qué? Tema económico. Entonces, cuando en algún momento se hizo un estudio con algunas organizaciones que ya estaban certificadas y tenían implementado esos modelos de gestión, se empezaron a identificar una serie de qué, de beneficios, pero ya más un tema más cuantitativo, ¿cierto? El tema de inspecciones de aduana para esas organizaciones bajaron alrededor de un 48%, ¿cierto? Eso reflejado en temas de qué, de tiempo, temas de procesante, horas hombre. Cuando tú empiezas a traducir todo eso en temas de dinero, pues va a ver que hay un ahorro muy importante. El manejo de importaciones automatizadas suben al 43%. Los tiempos de tránsito bajan en un 29%, que eso en temas de dinero, en temas de eficiencia es muy importante para ciertas organizaciones. El envío a tiempo a clientes sube un 30% relacionado en temas de satisfacción, en mayor capacidad operativa, en nuevos negocios, como un tema de una estrategia de consolidación. ¿Sí? Entonces, tú puedes tener diferentes estrategias. Tú puedes tener una estrategia de crecimiento, una estrategia de sostenibilidad, una estrategia de subsistencia o tú puedes tener unas estrategias de consolidación en el mercado. Dentro de esos temas de estrategias de consolidación en el mercado es mejorar los tiempos de respuesta, ¿sí? eh, reflejados en niveles de satisfacción, nuevos clientes. Los robos bajan en un 38%, todo lo que está relacionado con temas de qué, de pérdidas. Y lo otro es que los inventarios bajan en un 14%. Entonces, esto hace que
la operación en algunas organizaciones sean mucho más eficientes. Entonces, todos estos beneficios que están acá se tienen que ver reflejados en una serie de ¿qué? De resultados. Entonces, cuando tú haces un ejercicio de auditoría enfocado a cuáles son los beneficios que le trae a una organización trabajar estos modelos de resiliencia y seguridad, pues necesariamente se tiene que ver reflejado de eso. Entonces, esto hace que ya estos modelos de gestión sean una decisión estratégica. Son modelos de gestión muy estratégicos, ¿cierto? Que necesariamente debe llevar a las organizaciones a lograr una serie de qué? De retos, de propósitos. Y tenga claridad que si tú tienes un modelo de gestión, cualquiera que sea, que no le aporta a la organización a lograr estos retos organizacionales, son modelos de gestión que la alta dirección va a empezar es a qué? A delegar. ¿Por qué lo delega? Porque no lo ve como algo estratégico. Entonces, ese era como el marco de lo que teníamos para este espacio, ¿cierto? Frente a lo que puede ser nuestra norma ISO 28000 con unos cambios muy, muy interesantes, como cambios como qué? Articulación de principios de la gestión del riesgo y sobre todo lo que puede ser un tema de una mayor alineación a lo que puede ser los temas de continuidad del negocio, manejando lo que llamamos la resiliencia organizacional. ¿Listo? Entonces, miremos ya aquí esto en 5 minuticos, 10 minuticos. No sé si tenemos alguna pregunta, Nicolás, Hola Pablo, ¿me para que escuchas? podemos dar algún tipo de respuesta, alguna inquietud que podamos tener aquí en nuestro chat. Claro que sí, Nicolás. Pues Hola, hola, Nicolás. Se nos fue el audio. No sé si hay algún tipo de pregunta, alguna inquietud frente a lo que es el tema. Recuerden que esos son más espacios informativos, ¿sí? Son más espacios de actualización, de ver qué es lo que está nuevo, de temas de beneficios que podemos tener. Y recuerden que esas charlas están eh, programadas todos los jueves en temas diferentes. Mira que la semana anterior tuvimos los temas de seguridad vial, planes estratégicos. Hoy en día tenemos este tema de seguridad y resiliencia, ¿cierto? Reprendiendo los diferentes tipos de seguridad que podemos tener y dependiendo de ahí la lectura que tú haces. Ah, ok, digamos, esta norma ISO 28000, muy enfocados a temas de qué, seguridad, en los cuales se puedan ver inmersos las diferentes actividades que hacen parte de mi cadena de qué, de suministro. Si tenemos otro tipo de afectaciones en temas de seguridad, puede que ese modelo de gestión ISO 28000 no esté diseñado para ese tema, como los de seguridad y salud, como el tema ambiental, como lo que es el tema de seguridad financiera o como lo que puede ser el tema de seguridad de la información, que ya aparecen otros modelos de gestión, pero eso no quiere decir que yo no los pueda articular, claro que sí, porque todo va a depender de la vulnerabilidad que va a tener nuestras organizaciones. Ok. Nicolás, no sé qué se nos hizo, hermano. ¿Qué charla tenemos para la otra semana ya programado como para que le informemos a nuestros participantes? No, gracias a ustedes. Sí, creo que la memoria se les comparte, creo que próxima semana se les comparte el tema y que tienen ustedes acceso a estas memorias. Claro que sí. Bueno, un gusto saludarlos y bueno, nos esperamos en otra ocasión con otros temas que son pertinentes para el mejoramiento continuo de nuestras organizaciones. Un gusto, muchísimas gracias a todos por la participación. Que estén muy bien. Muchas gracias.